Bienvenidos mis amados hermanos, qué bendición el poder comunicarnos por este medio y poder estudiar la Biblia en este momento. Yo doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder compartir la palabra y en esta hora vamos a estar estudiando un poco acerca del servicio. Dios puso en mi corazón que pudiera hablar acerca del servicio. Y cuando escuchan el tema, podrían decir a algunos de los que están escuchando, bueno, entonces mejor ya no escucho el mensaje porque va dirigido a las mujeres. El tema es, yo le he puesto mujeres sirviendo en todo tiempo. Pero quiero contarle que si usted varón o usted joven o señorita que me está escuchando, está allí prestando atención, no se vaya, porque también por medio del servicio que las mujeres podemos tener en nuestra casa o en la iglesia, lo vamos a ir viendo en el desarrollo del tema, podemos nosotros también, ustedes pueden aprender y se van a dar cuenta que todo es un complemento, porque al final somos parte de una familia. Así que quiero empezar desarrollando este tema que el Señor puso en mi corazón, mujeres sirviendo en todo tiempo. Y antes de empezar a hablar, que me voy a basar en ejemplos que hay en la Biblia acerca de mujeres que sirvieron al Señor, quiero hablar un poquito acerca del tema o la palabra servir. Fíjense que el significado es adorar, ministrar, obedecer. Cuando vemos este significado, a mí me llama poderosamente la atención la palabra adorar, porque tenemos muchas veces el entendido que adorar es solamente el momento en el que podemos estar en el templo, que muchos añoramos, ¿verdad? El estar de manera presencial, y era aquel tiempo en el que terminaban las canciones rapiditas y aquellos cantos como que más lentos, y era aquel tiempo hermoso, ¿verdad? Que también se puede tomar como adoración, pero no solamente ese es el tiempo de adorar, sino que si nosotros vamos al significado, cuando nosotros servimos, estamos adorando. Y también cuando nosotros estamos ministrando, estamos sirviendo. Y algo que llama también la atención es cuando obedecemos. Miren qué importante. A veces podemos decir, ay, pero es que a mí no me dan el privilegio de poder servir en la iglesia. Ah, es que yo pues no he servido al Señor por esta y esta razón. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros somos obedientes, y por eso les decía yo, cuando los hijos son obedientes a sus padres, están adorando. Cuando nosotros como mayores estamos siendo obedientes a Dios, también estamos adorando. Entonces es importante ver cómo estas tres palabras tienen que ver con el servicio. Y me llamó la atención el poder estar analizando por el tiempo en que estamos viviendo, que nos ha tocado que estar, ¿verdad?, en nuestras casas la mayoría del tiempo, y cuando pues el presidente nos dice, ¿verdad?, que hay días en que no podemos salir, pues nos ha tocado que estar con nuestra familia. Y yo me puse a pensar, Señor, ahora las mujeres estaremos sirviendo o no estamos sirviendo al Señor. Y entonces empecé a analizar la vida de muchas mujeres. Y hoy quiero compartirles que por medio de la vida de algunas mujeres podamos ver que teniendo nuestros dones y los talentos que Dios nos ha dado, hemos podido muchas de nosotros servir al Señor cuando estábamos en una congregación. Pero ¿qué ocurre? Ahora, por eso el tema, ¿verdad? Mujeres sirviendo en todo tiempo. ¿Qué ocurre ahora que estamos acá en este tiempo con nuestra familia? Entonces, quiero empezar hablando acerca de descubriendo los dones. Cuando nosotras como mujeres sabemos los dones que Dios nos ha dado, la pregunta es, ¿los hemos puesto al servicio del Señor? ¿Los estamos poniendo en práctica aún cuando estamos en nuestra casa? Porque podemos hacerlo. Por ejemplo, hay muchas mujeres, ¿verdad?, que estamos compartiendo de la palabra por medio de la tecnología. O hay quienes sin salir en una transmisión, pero pueden estar dando consejería, porque hay muchas mujeres que lo necesitan, muchas personas. ¿Cuántas maestras están grabando sus clases y le están mandando clases a sus niños, ¿verdad?, de la Biblia? Entonces hay maneras de cómo poner estos dones al servicio del Señor.
Y yo quiero que hablemos en esta hora sobre Débora. Y encontramos en Jueces capítulo 4, los versículos del 4 al 9. Es lindo leer todo este capítulo de Jueces, pero vamos a centrarnos en algunos versículos. Dice que en aquel tiempo, fíjense que Israel había sido asediado por muchos pueblos que eran enemigos de ellos. Y en este tiempo estaba liderando el pueblo que los asediaba, ¿verdad? Que era de Císara. Y entonces estaban en contra del pueblo de Israel. Pero sabemos que el pueblo de Israel estaba siendo asediado, pero era por esa falta de obediencia, ¿verdad? Hacia Jehová. Pero aún con esa situación, Dios en su misericordia enviaba personas, enviaba líderes para poder, valga la redundancia, liderarles y poder sacarlos de esa situación. Y en este tiempo le tocó a Débora, una mujer. Fíjense que en el versículo 4 dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, era profetisa, y si gobernaba es porque era jueza, ¿verdad? Y llama la atención que la Biblia menciona que estaba casada, porque dice que era mujer de Lapidot. No menciona la Biblia si tenía hijos, ¿verdad? Pero sí tenía un esposo. Pero miren qué importante, porque ella, teniendo su esposo, también servía a su pueblo y también escuchaba la voz de Dios. Y ella dice que se sentaba bajo una palmera entre Ramá y Betel. Y dice que los hijos de Israel subían a ella a juicio, o sea que llegaban a preguntarle. En un momento determinado, dice que ella envía a llamar a Barak. Barak era en ese entonces el líder, ¿verdad?, del pueblo de Israel en el área de, se podría decir, de los soldados, ¿verdad?, en el área militar. Y ella lo manda a llamar, y cuando llega, Barak le dice: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? O sea, Barak ni siquiera se había tomado el tiempo de poder ir con ella, ¿verdad? Sino que ella le manda a llamar porque Jehová se lo había dado a ella, porque ella era profetisa también. Entonces, cuando Dios tiene planes, puede ser que en algún momento Barak pudo haber dicho, ay, pero yo no voy a ir, porque como que tenía cierto temor. Y cuando llega, Barak reconoce que no había llegado con ella, pero miren lo que le dice en el versículo 8 Barak. Barak le respondió: si fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Miren qué importante aquí, porque Barak, siendo él un varón, reconoció la autoridad y el don y talento que tenía Débora como jueza y profetisa. Y entonces reconoce que Débora debía de ir con él, ¿verdad? Y entonces ella no se hace de rogar tampoco, ¿verdad? Y entonces ella le contesta y le dice, ¿verdad? Ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y ustedes pueden terminar de leer la historia, ¿verdad? Que Císara fue realmente, ¿verdad?, derrotado. Y saben algo también importante, que al reconocer y al ser obedientes, porque Barak no retrocedió ni tampoco dijo, bueno, pero ¿cómo es eso de que le voy a hacer caso a una mujer, verdad? Sino que él reconoció que Dios estaba con él y fue obediente. Y cuando ellos fueron y vencieron, fíjense que terminando ese capítulo dice que el resultado, ¿saben cuál fue? 40 años reposó la tierra en paz, Israel, ¿verdad? Como que fue el tiempo en el que estuvo, ¿verdad?, a cargo de Débora. Entonces, cómo Dios utiliza a las personas, pero también nosotros debemos de estar atentos a esos dones y talentos. Y saben, investigando ahí un poquito, encontré que Barak significa bendecir, postrarse y arrodillarse. O sea que desde el significado de la palabra, del nombre de Barak, podemos ver de que había humildad en él. Y miren qué importante, porque cuando se necesitó,
él hizo uso de ello, ¿verdad? Entonces, miren, no nos neguemos, muchas veces nosotros nos podemos desestimar en algún momento y decir, ¿verdad? Pero es que ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a dar órdenes? ¿Cómo yo voy a hacer? Si Dios te pone en el corazón, mujer, el poder, y tú sabes que tienes ese don, ese talento que Dios te ha dado, no te niegues, porque tú puedes hacer la diferencia, tú puedes hacer algo tan importante si tú te pones en las manos del Señor. Y miren, para el pueblo de Israel fue de bendición. Y yo me imagino que también para su esposo lo era, ¿verdad? Porque menciona ahí que tenía un esposo. Entonces, aquí nos damos cuenta en este ejemplo de Débora, cómo ella servía a su pueblo, cómo ella con sus dones y talentos que Dios le había dado podía servir. Y recordemos que servir también es ¿qué? Adorar. Ahora, pensando también, dije yo, bueno, ahorita no estamos yendo presencialmente a la iglesia, pero nuestra iglesia se ha mencionado que es nuestra casa. Y saben, mis hermanas, que realmente nuestro primer ministerio debe ser nuestra casa y nuestra familia, porque nosotros debemos de dar cuentas a Dios de nuestro esposo, si tenemos esa bendición de tener a nuestro esposo con nosotros, nuestros hijos, y si solo somos madres solteras, esa bendición de poder, esa herencia que Dios nos ha dejado para poder dirigir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y entonces el Señor me iba mostrando allí cómo nosotros también podemos servir en nuestra casa. Y como mamás podemos hacer un gran trabajo, y aquí le traigo algunos ejemplos de mujeres que hicieron un trabajo muy especial para poder servir también por medio de dirigir a sus hijos. Y quiero que me acompañen para poder leer en un ejemplo de Ana. Y encontramos en Primera de Samuel, capítulo 1, vamos a ir viendo algunos versículos, y para contarles ahí el contexto, ¿verdad? Ana estaba casada con un hombre llamado Elcana, pero en ese entonces sí se podía, ¿verdad? Que los hombres pudieran tener 2 o más esposas, y en este caso Elcana también estaba casado, ¿verdad? Con Penina, pero resulta que esta esposa Penina sí tenía hijos, y en la Biblia se menciona que muchas veces las mujeres cuando eran estériles eran mal vistas, y lamentablemente Ana sufría. Dice en el capítulo 1, versículo 5, porque en el capítulo 4 habla acerca de Elcana y de Penina, que tenía hijos e hijas. Pero miren, en el capítulo 5 dice que Ana daba cuando Elcana veía que se acercaba el tiempo de ir al templo, dice que le daba a la ofrenda, le daba a Penina, le daba a sus hijos e hijas, pero dice que luego llegaba con Ana y dice que le daba una parte muy escogida, porque él amaba a Ana, aunque Jehová dice no le había concedido tener hijos. Pero miren, aunque Ana tuviera a su esposo y le daba para la ofrenda, dice que su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola. Ana estaba sufriendo y entonces la martirizaba, ¿verdad? Diciéndole que no tenía hijos. Y dice que así hacía cada año. Yo cuando leía esto decía, de veras, Ana estaba amargada, porque cada año que subían al templo era lo mismo. La Biblia no menciona cuántos años, pero imagínense con 2, 3, imagínense si fueron 5 años, que ella le recalcaba, si ya era algo triste para Ana no tener hijos, y que se lo estuvieran diciendo era peor. Entonces, yo digo que cuando se acercaba esa fecha, para Ana era bien duro, ¿verdad? Y dice que llegaba al punto, en el versículo 8 lo dice, cuando Elcana llegaba y le decía que no comía y que no, y lloraba tanto, ¿verdad? Porque su corazón estaba, ¿qué? Afligido. Y todavía Elcana le dice, pero ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y ella le dice, sí, ¿verdad? De repente lo amaba, pero ella anhelaba tener hijos. Pero algo importante sucedió. Ana tomó una decisión.
Y muchas veces, mujer, puede ser que en este momento el Señor te esté hablando a ti porque has estado pasando por alguna amargura, estás pasando por alguna situación difícil y tú te has acomodado y tú como Ana dices, bueno, pero si así estoy, así me toca que vivir y te has conformado. Pero yo te digo, puede ser que en este momento el Espíritu Santo te esté hablando y te esté diciendo, es momento de tomar una decisión. Y Ana tuvo que tomar una decisión. Dice que se levantó Ana después de que hubo comido y bebido y entonces dice que ella, en el versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró que abundantemente cuando llegó al templo. Ella llegó con una necesidad al templo y llegó a llorar. Llegó, yo me imagino que esa mujer clamaba, lloraba y ella derramaba lágrimas y también de su nariz salía, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Líquido, ¿verdad? De su nariz y todo. Pero ella llegó a descargar su corazón porque ella estaba amargada. Yo te digo, en este momento puede ser que me digas, pero mire, pastora, yo ahora no podemos llegar al templo, pero tú puedes ahí en tu casa buscar un tiempo, buscar un lugar y meterte en la presencia del Señor y decirle, Señor, yo ya no quiero estar viviendo con esta amargura. Ana tomó esa decisión y dice que llegó delante de Jehová de los ejércitos. Y escuchen qué lindo esta oración, estas palabras. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella se atrevió a desafiar al Señor y miren, hasta le hace una promesa. ¿Y qué hace, verdad? Dice que mientras ella lloraba, llega Elí. Ustedes pueden leer, ¿verdad? Más detenidamente ahí el pasaje de la Biblia. Y entonces dice que cuando estaba ella llorando y todo, Elí la toma como que estaba ebria. Y todavía llega y le dice, ¿verdad? Mira, mujer, digiere tu vino, ¿verdad? Y ya vete de aquí, ¿verdad? Como sacándola. Pero dice que Ana le dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Mire cómo se sentía ella. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Aquí está la clave, mujer. Si tú has estado sufriendo, si tú has estado amargada, si has llegado a sentirte mal, hoy el Señor te dice, ven y derrama tu alma delante de mí. Y lo lindo es que Elí, sin saber más detalles, le responde, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Pero miren las acciones. Aquí hizo 3 cosas. 1, dice que se fue por su camino, comió, que lo había dejado de hacer, y no estuvo más triste. Eso quiere decir que ella que tuvo fe y creyó. Porque si ella hubiera estado dudando, hubiera regresado. ¿Y será que Dios escuchó mi oración? ¿Y será que sí? Y peor si no. No, ella no hizo eso. Ella tomó acciones y ella creyó. Y luego levantándose de mañana, me llama la atención el versículo 19. Adoraron delante de Jehová. Y si dice adoraron, ella tomó a su esposo. Por eso le decía yo, varón, si tú estás escuchando y tú has visto alguna situación con tu esposa, si tú te sientes mal, tómense de la mano como esposos también y pueden venir y orar juntos porque dice, adoraron delante de Jehová. Y si están adorando, recuérdense que adoraron también es que servir. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y dice que Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó ¿de quién? De ella. Miren qué bendición. Más adelante podemos ver, ¿verdad? Que se cumple en su tiempo la promesa. Nace ese varón, ¿verdad? Nace Samuel y ella cumple la promesa. Eso es bien importante. Hay muchos en algún momento cuando estamos en una necesidad que podemos venir y mira, yo te ofrezco y yo voy a ofrendar. Mira, si tú no vas a cumplir, mejor no prometas. Pero Ana tuvo esa
fuerza y esa determinación, porque ella viene y cuando nace, fíjense que más adelante se cumple y le dice, ¿verdad? Todavía el Cana le dice, ¿vas a ir en este año al templo? Y le dice, no, hasta que se cumpla el tiempo del destete del niño, porque yo lo tengo que llevar y dejarlo allá. Investigando un poquito sobre el tiempo en que los judíos destetaban a sus hijos, dice que eran más o menos entre 3 y 5 años. O sea que, imagínense, ponte a pensar tu mujer como mamá, llevar al templo y se lo iba a llevar al sacerdote. Pero ella cumplió y ella confió en el Señor. Y más adelante en el capítulo 2 dice que llevó a Samuel y le llevó su túnica. Y dice que Elí los bendijo a ella y a su esposo y dice que le dijo que el Señor le iba a dar aún más. Y dice más adelante que tuvo 5 hijos, entre hijos e hijas. Miren qué bendición. Y saben algo, más adelante también menciona que cada año Ana llevaba una túnica a Samuel. Ahora, me pueden decir ustedes, pero mire, pastora, ¿y entonces cómo era que Ana estaba sirviendo al Señor? ¿Saben cómo? Cuidando a ese hijo que tenía un ministerio. Porque ella lo entregó al templo, pero no se olvidó de él, sino que cada año le llevaba una túnica, cada año lo iba a ver. Yo me imagino que era una madre que le oraba al Señor, que lo encomendaba, que imagínense, ¿se recuerdan ustedes que Elí tenía 2 hijos? Y estos hijos no hacían lo bueno delante del Señor. Sin embargo, Samuel no se contaminó ni siguió el mal ejemplo de ellos. Samuel se guardó. Pero detrás de Samuel yo sé que había una mujer orando. Ahora yo te digo, mujer, cuando tú oras por tus hijos, cuando tú estás bendiciéndolos, cuando tú le estás hablando y los llevas a la casa del Señor, ¿no será que estás sirviéndole al Señor? ¿No será que tú estás adorando al Señor de esa manera? Claro que sí. Tú estás como mujer adorando y sirviendo al Señor en todo tiempo. Ahorita estás en una etapa de ser mamá, si tienes niños pequeños. No veas como que el hecho de que en algún momento tú te vas a sentar con ellos, les vas a enseñar de la palabra, van a leer, vas a enseñarles un versículo de la Biblia. Ese es un tiempo y estás sirviendo al Señor porque lo estás haciendo con tus hijos. Tú estás fungiendo ese papel de mamá, de enseñarle la palabra. Estás sirviendo al Señor de esa manera. Entonces es importante que nosotros podamos apoyar cuando nosotros sabemos que nuestros hijos tienen ministerio, debemos de hacerlo. Otro ejemplo que tenemos de una mujer que sirvió al Señor siendo una madre muy responsable es Elizabeth, madre de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, versículo 16 en adelante, menciona que ella era esposa del sacerdote Zacarías. Y Zacarías recibe la visitación del ángel cuando les anuncia que van a tener un hijo. Elizabeth anhelaba en su corazón tener un hijo porque era estéril. Y entonces el ángel les dice, ¿verdad?, que iba a dar a luz y que su nombre sería Juan, ¿verdad? Y les dice, les da las instrucciones de una vez, porque le dice que será grande delante de Dios, que no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de la madre. A mí me llama poderosamente la atención porque Elizabeth sabía que su hijo tenía un ministerio. Miren qué bendición. Y aquí es donde tienen que poner atención también muchas mujeres que si desde que estaban esperando a sus hijos pueden recordar que a ustedes les dieron una palabra para bendición de sus hijos, no deben de tomarla como que al olvido, sino que orar y decirle, Señor, si a mis hijos le fue dada una promesa de un ministerio, mujer, tú tienes que pelear para que esa palabra se lleve a cabo en la vida de tus hijos, porque sabes algo, el enemigo va a querer estorbar, el enemigo va a querer meter muchos tropiezos para que no se lleve a cabo, porque sabe que tu hijo tiene un ministerio. Pero ¿cuántos jóvenes hemos visto que aún desviándose en un tiempo vienen a los caminos del Señor? Pero ahí es cuando hay un padre y una madre que están orando. Y Elizabeth no dejó desestimado esto, ¿verdad? Y algo bien precioso es
que cuando se cumple la promesa que dice que desde el vientre de la madre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en el versículo 41, cuando dice que aconteció que cuando oyó Elizabeth, porque ella va y va a visitar a su prima María, que era la madre de Jesús, y cuando llega, dice que saluda a María y dice que la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Miren qué bendición. Y yo me imagino, aunque la Biblia no lo relata, pero si Juan el Bautista en su vida adulta cumplió el ministerio, ¿no creen ustedes que Elizabeth tuvo que ver mucho con que Juan el Bautista pudiera cumplir? Yo considero que sí, ¿verdad? Que ella estuvo allí orando, que ella estuvo velando para que Juan el Bautista no se descarriara, no se desviara de los caminos, ¿verdad? Entonces, cuán importante es, y a mí me llama poderosamente la atención, aunque en la Biblia no dice muchos detalles, pero me llama la atención que cuando se cumple un propósito, hay una madre que está ahí orando. Y ese ejemplo también se puede ver en el caso de María, la madre de Jesús. Recuérdense ustedes que María, si nosotros estudiáramos, ¿verdad?, la vida de ella, siendo muy jovencita, tuvo muchos retos, porque ella no estaba casada. Cuando la visita el ángel y le dice que en su vientre ya ha sido engendrado, ¿verdad? Entonces ella tuvo muchas cosas que sobrellevar, porque en ese entonces podría haber muerto apedreada. Sin embargo, a ella no le importó y fue obediente. Recuérdense que al ser una mujer obediente estaba ¿qué? Adorando, estaba sirviendo al Señor. Y nosotros conocemos la historia. Y hay una frase, dos versículos que se repiten que me llaman la atención. Cuando vemos en Lucas capítulo 2, en el versículo 19, después de que llegan los pastores, después de que nace Jesús, llegan los pastores a visitar. Hay un versículo que dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. A mí me llamó la atención esto y digo yo, Señor, ¿qué cosas habría guardado María? ¿Verdad? Por todo lo que estaba recibiendo. Y fíjense que en el versículo 51 dice, y descendió con ellos, aquí habla después de que ellos visitan que ya Jesús había crecido. Y se recuerdan cuando ellos van al templo y se les pierde, ¿verdad? Porque él decide quedarse en el templo escuchando la palabra en los negocios de su padre. Y ni José ni María encontraban. Y ellos con la responsabilidad. Miren qué lindos estos padres, porque aunque no eran, y nosotros sabemos, ¿verdad? Que no eran, eran nada más que estaban protegiendo aquí en la tierra, ¿verdad? Eran solo padres terrenales, pero ellos tenían el compromiso de ser padres responsables. Y entonces van y cuando encuentran, dice a Jesús, y Jesús les dice, ¿verdad? Pero si yo estoy en los negocios de mi padre, pero aún así, ¿qué es lo que hace? Jesús es obediente y dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba, miren qué lindo, sujeto a ellos. ¿Quién le enseñó también? Es cierto, Jesús por naturaleza venía para ser hijo de Dios, ¿verdad? Pero acá en la tierra, José y María le enseñaron esos valores y dice que Jesús estaba sujeto a ellos. A mí me llamó la atención esto porque digo, ellos estaban cumpliendo esa parte, ¿verdad? Y dice, y luego añade en el versículo 51, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y ahí me llama la atención cómo el Espíritu Santo podía llenarla y qué cosas guardaba allí María, ¿verdad? Y en el versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Miren qué importante cuando nosotros como papás vemos que nuestros hijos están creciendo sirviendo al Señor. ¿Cuántas mamás o cuántos papás ahorita que me están escuchando dicen, sí, pastora, yo le doy gracias a Dios porque mis hijos están sirviéndole, porque mis hijos están creciendo en sabiduría, están creciendo en estatura, pero también en gracia para con Dios y con los hombres? Y qué lindo es eso, porque si esto se está cumpliendo es porque hemos estado bajo la misericordia del Señor haciendo nuestro papel y sirviéndole al Señor al poder guiar a nuestros hijos, ¿verdad?
Y en tercera de Juan dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Miren qué especial esto, ¿verdad? En que nosotros podamos ver que nuestros hijos estén actuando en la verdad, estén sirviéndole al Señor. Y ahora solo quiero mencionar aquí unos versículos cuando nosotros como esposas también le servimos a nuestro esposo. En Proverbios 31, la mujer allí en Proverbios 31 habla que esta mujer virtuosa en el versículo 11 dice que el corazón de su marido está en ella confiado. Miren qué lindo. Miren, mujeres, cuando nosotros le servimos a nuestros esposos, ¿no creen ustedes que estamos sirviéndole al Señor? Claro que lo estamos haciendo. Y dice ahí en el versículo de Proverbios 31, dice en la otra parte del versículo 11, y no carecerá de ganancias, porque dice que su marido está confiado en su esposa, o sea, hay una mutua confianza, ¿verdad? Y en el versículo 12 dice, le da ella bien y no mal. O sea, que el hecho de que él confíe en ella también dice que le da bien y no mal. ¿Y saben cómo termina este versículo 12? Todos los días de su vida. Entonces, aquí lo que está hablando es de ser un complemento, que si la esposa le sirve bien a su esposo, él también le va a devolver bien a ellos y estamos siendo un equipo. Así que esposas, cuando tú le sirves a tu esposo y lo haces con amor, ¿verdad? O a veces, ¿verdad? Nos cansamos o algo, pero cuando nosotros le servimos al Señor, veamos que Dios lo toma muy en cuenta. Claro que lo toma en cuenta. ¿Y saben algo? Dice, quiero mencionar otro versículo también. ¿Qué ocurre si hay esposas que sus esposos no son creyentes? La Biblia les habla también que sirven al Señor. En 1 Corintios 7:14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, si hay algún marido que no es creyente, pero tu mujer sí lo eres, pídele al Señor, síguele orando. Yo sé que tú has estado orando de rodillas, síguele orando porque por medio de ti tu esposo es santificado, no salvo, pero sí santificado, y por medio de tu testimonio tú lo puedes ganar. Y sabes algo también en primera de Pedro 3, versículos 1, 2 y el 7, que tú lo puedes leer, dice que las mujeres debemos estar sujetas ¿a quién? A nuestros maridos, para que sean, dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Tú puedes ganar a tu esposo para el Señor, claro que sí, con tu testimonio, con tu ejemplo, porque tú te sujetas a Él, ¿verdad? Y tú lo puedes ganar para el Señor. Pero también en el versículo 7 dice, y vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y aquí por eso les decía, esto es un complemento, ¿verdad? Si nosotros como mujeres nos sujetamos a nuestro esposo, pero el esposo también reconoce eso y sabe vivir sabiamente con nosotros, todos salimos ganando. Y ¿saben algo? Nuestros hijos pueden ver esto, porque no estamos en contiendas, no estamos en peleas, no estamos en discusiones, sino que ellos van a ver que nosotros nos amamos, que nosotras las mujeres nos sujetamos, y entonces los hijos es más fácil que se sujeten a nosotros los padres, ¿verdad? Entonces, yo les hablo, mujeres, ¿verdad?, de que cuando nosotros les servimos a nuestra familia, estamos sirviéndole al Señor. Cuando nosotros estamos cumpliendo y cuidando el ministerio que el Señor nos ha dado, estamos adorando al Señor. Y esto es bien importante porque vamos a ser mujeres que estamos sirviendo ¿en qué? En todo tiempo. Y por último, quiero hablarles de dos mujeres que nos presentan dos como que facetas de nosotras las mujeres. Y es el caso de María y de Marta, que eran hermanas de Lázaro. Si ustedes leen ahí en el libro de Lucas, ¿verdad? Nos habla acerca que en una ocasión que llegó ahí a Betania, el Señor Jesús llega a la casa y Marta, cuando ve que Jesús llega, ¿verdad? Me imagino que no llegaba solo, ella se afana y empieza a preparar, y me imagino que empieza a ordenar la casa, o diría, bueno, aquí vienen y no hay que darles de comer.
Y entonces ella se afana y empieza a preparar tantas cosas. Pero su hermana María, ella se sienta a los pies del Señor y empieza a escuchar lo que Jesús estaba compartiendo. Y todavía se toma la autoridad. Marta llega y le dice, pero maestro, ¿verdad? Jesús, ¿por qué no le dices a mi hermana que me ayude? Y entonces, miren las palabras de Jesús, le dice, ¿verdad? Pero Marta, dícese, preocupada por los quehaceres y acercándose le dice, ¿verdad? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Me llama la atención cómo ella dice servir, pero ella solo lo enfatiza en servir de una forma presencial, ¿verdad? Y entonces le dice, Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. Y esta noche, ¿por qué es en este momento, verdad? Porque es que yo les hablo acerca de estos dos escenarios. Porque muchas veces nosotros, con el afán de servir a nuestro esposo, a nuestros hijos y querer servir en nuestra casa, nos afanamos, pero puede ser que no estemos dedicando ese tiempo como María para poder escuchar de la palabra de Dios. Y entonces en este tiempo, ¿es importante servir a nuestra familia? Sí, es importante que lo hagamos. Pero ¿saben algo? También debemos de buscar un tiempo para llenarnos del Señor. Y como les decía cuando veíamos el ejemplo de Ana, en ese tiempo en que tú busques al Señor, el Espíritu Santo te puede redarguir y decir qué necesidad tienes. Y como tu Padre Celestial, tú puedes llegar e hincarte y decirte, Padre, yo quiero traerte mi vida, quiero traerte estas cargas que tengo en mi corazón, en mi vida, y quiero derramar mi corazón delante de ti. Y que así como María, que buscó la mejor parte, ¿verdad? Nosotros también debemos de buscar un tiempo. Y por eso les decía yo que si habían hijos o esposos viendo, también ustedes preocúpense en que la esposa, la madre de familia, pueda tener un tiempo para ella, donde ella diga, miren, ahorita ya, o si tienen hambre, ahí está la cocina, ¿verdad? O algo, pero que sí nos podamos tomar un tiempo para llegar y buscar delante del Señor, porque es importante. Y saben algo precioso, que nosotros, como una vasija, es necesario que si nosotros estamos sirviendo constantemente en los quehaceres de la casa, en el cuidado de los hijos, nosotros nos vamos desgastando y llega un momento en que nosotros, como una vasija, se tiene que llenar. Y si nosotros estamos llenas del amor del Señor y estamos llenas de Dios, nosotros podemos dar. Entonces es necesario llenarnos para también nosotros poder dar. ¿Y saben qué? Todo este tiempo que hemos estado recluidos en nuestra casa, ha sido un tiempo también para poder recibir muchas bendiciones por medio de prédicas, por medio de nuestros pastores, ¿verdad? Estudios de la palabra, escuchar cantos, y nos estamos llenando. Y quiero decirles, ¿verdad?, que cuando sea el tiempo que todo esto pase, porque en el nombre de Jesús, y que tengamos que llegar a nuestras congregaciones, a estar presenciando, ¿verdad? Y a estar ahí de forma presencial, entonces va a haber un tiempo en el que nosotros de todo esto que hemos recibido vamos a poder dar, ¿verdad? Así que con esto quiero finalizar diciéndoles, ¿verdad?, que nos tomemos ahorita este tiempo. Si tal vez tú estabas haciendo alguna otra cosa y me estabas escuchando, yo te voy a pedir que dejes ahorita lo que estás haciendo y que te tomes un tiempo para poder analizar cómo está tu vida. El poder tener un tiempo y poder decirle al Señor, gracias porque me has permitido servirte como madre, servirte como esposa. Y gracias, Señor, porque hoy he aprendido que por medio del servicio también te estoy adorando. Y Señor, que tú me ayudes para que también todo esto que he estado aprendiendo durante este tiempo me llene para poder ir. Y cuando yo tenga que servir con mis dones y mis talentos, yo esté preparada. Y para que no me afane como Marta, sino que como María pueda buscar esa mejor parte, porque no se nos va a poder quitar. Y miren, es importante que tomemos este tiempo para reflexionar, porque vamos a tener el tiempo y
la oportunidad de poder compartir el pan y el vino, ¿verdad? Y poder, por medio de este acto tan solemne, donde nosotros podemos escudriñar nuestro corazón y podemos escudriñar nuestro interior, el decirle al Señor, y es importante que lo hagamos. Así que yo te voy a pedir que tomes este tiempo para que tú puedas cerrar tus ojos y que podamos decirle a Dios, ¿verdad? Y pedirle que Él escudriñe nuestros corazones. Y yo te voy a guiar en esta oración, pero que tú ahí en tu casa puedas hacerlo. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, porque hemos podido escudriñar tu palabra, y te damos gracias porque en tu misericordia tú nos has permitido el poder servirte, y hoy hemos aprendido que aún en el servicio en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, nuestra familia, nosotros podemos servirte, adorarte, podemos ser obedientes, mi Dios. Y que no solamente nosotras las mujeres podamos servirte, sino que los esposos puedan vivir también sabiamente con nosotras, que nuestros hijos puedan entender que deben ser obedientes para que también de esa manera te puedan estar sirviendo, oh Dios. Y en esta hora yo te quiero pedir por la vida de aquellas mujeres que como Ana puedan estar llenas de amargura, que tú, Señor, puedas ministrarlas ahí donde ellas se encuentran, Padre bendito, y que, Señor, toda tristeza, todo dolor, toda raíz de amargura pueda, Señor, ser sacada de su corazón en el nombre de Jesús, y que puedan ser libres de todo pensamiento negativo. Que si ellas tenían duda de que tú, oh Dios, puedes hacer la obra en ellas, hoy, Señor, sea ese momento en el que ellas han decidido, Padre bendito. Señor, yo te pido que tú llegues, Señor, con un bálsamo a su corazón, y que ellas puedan ser libres de todo pensamiento negativo. También te quiero pedir, Señor, si muchas de nosotros hemos caído como Marta en afanarnos en el qué hacer del día a día, pero que seamos como María para tomar ese tiempo y poder dedicarlo para estar en conexión contigo, Padre bendito. Señor, ayúdanos, y en este momento precioso, Señor, Espíritu Santo, yo te pido, mi Dios, que tú visites ahí las familias en cada uno, y que cada uno vengamos y podamos, Señor, en nuestro corazón venir y ponernos a cuentas contigo. Porque hoy tenemos ese privilegio de poder compartir ese pan, Señor Jesús, que representa ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Mi Dios, te agradecemos porque tú diste a tu Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Y hoy, en el nombre de Jesús, podamos tomar dignamente estos elementos, los cuales yo santifico en el nombre de Jesús. Y tomando, yo te pido ahí, mi hermano, que tú puedas tomar en tu mano el pan que representa el cuerpo de Cristo, que fue dado por nosotros en la cruz, y poder decir: Padre, gracias por ese sacrificio de tu Hijo Jesús, y que hoy representa ese cuerpo que vendrá en nuestra vida para poder ser, Señor, también nuestro cuerpo pueda ser sano, libre de todo aquello que a ti no te gusta, Padre. En el nombre de Jesús tomamos el pan y decimos: gracias, Señor, por este cuerpo que por nosotros fue dado en la cruz del Calvario. Tomemos entonces. Gracias. Gracias, Jesucristo, por ese sacrificio y por dar tu cuerpo como sacrificio para nosotros, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y también, como dice tu palabra, tomando también la copa, después de haber dado gracias por el pan, vamos a dar gracias también porque el jugo de uva o el vino que nosotros tomemos representa esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y hoy, en el nombre de Jesús, te damos gracias, y tomando, hagámoslo todos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, por el privilegio que me concedes de poder ministrar la Santa Cena y poder también dar este estudio de tu palabra.
Señor, que quede grabado, Señor, en nuestros corazones y que recordemos que cuando nosotros servimos, estamos ministrando, estamos adorándote y estamos obedeciendo. Que no solo el servicio es en tu casa, Señor, sino que también con nuestra familia. Te doy gracias por este privilegio. La honra y la gloria sean solamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por estar en este estudio de la palabra y espero que puedan haber sido bendecidos al igual que fue para mi vida. El Señor les bendiga.